Muy bien, ¿se oye? Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y estamos concentrándonos en ese estudio. Entonces, si tú tienes un teléfono móvil por ahí, desconéctalo ahora mismo, pero ahora, en este momento. Si escucho un teléfono de eso sonar, entonces voy a tener que enfadarme y regañarte y decirte que eres desobediente y que luego no te pares detrás del púlpito a decirle a tu congregación que tienen que ser obedientes si tú no lo eres. Así es que desconéctenlo ya. Muy bien, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? Una sola persona que conteste, no todos a la vez. ¿Quién lo escribió? Mateo. ¿Y quién era Mateo? ¿Quién fue Mateo? Todos hablan, no oigo. Uno nada más. ¿Quién era Mateo? Un banquero, cobrador de impuestos. Era de raza judía y los judíos odiaban a los cobradores de impuestos, igual que nosotros, pero ellos los odiaban porque generalmente eran judíos que se habían vendido al Estado romano. Y Dios tuvo misericordia de Mateo, lo llamó para que los sirviese. Eso se narra en el capítulo 10 del Evangelio, y Mateo fue uno de los 12 discípulos originales del Señor. Fue testigo presencial de las cosas que él escribe en su Evangelio. No tuvo necesidad de que alguien le dijese, quiero decir alguna otra persona, como Marcos, digamos, o quien fuese, porque Mateo estuvo allí para oír y ver lo que Cristo dijo e hizo. ¿Cuándo fue escrito este Evangelio? Cerca del año 50, podemos decir a mediados del siglo I. ¿Y por qué fue escrito? ¿Por qué fue escrito? Para contestar por lo menos 4 preguntas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué papel juega la Iglesia en el plan de Dios? ¿Es de verdad Jesús el Mesías? Esa es una tremenda pregunta. ¿Qué ha pasado con el reino? Otra tremenda pregunta. ¿Ha cancelado Dios las promesas hechas a la nación de Israel? Caramba, mucho de la Biblia habla de eso. Y luego, ¿qué papel juega la Iglesia en el plan de Dios? Y Mateo comienza su Evangelio hablándonos de 2 personajes muy importantes. ¿Quiénes son? David y Abraham. David conecta con el reino, que es el tema de este Evangelio. La manifestación de la realeza de Cristo, su realeza, el hecho de que Él es rey. Entonces David lo conecta con el reino. Y Abraham, sí, pero ¿con quién? Con las naciones de la tierra, y ahí es donde entra la Iglesia. En ti serán benditas todas las naciones o las familias de la tierra,
o los pueblos de la tierra. ¿Cuántas mujeres menciona Mateo en el capítulo 1? Muy bien, 5 mujeres, 4 de ellas de reputación un poco dudosa, por lo menos en lo que concernía la historia de Israel, y luego María, Santa María la Virgen, como decimos en la jerga religiosa. ¿Y qué pasó con María? ¿No pasó nada con María? Nadie. Muy bien. En el Evangelio de Lucas se nos narra ahí lo que ocurrió. Dios había escogido antes también a Elizabeth, que era prima de María, para que ella diese a luz a Juan. Y luego el Señor escoge a María y le aparece el ángel Gabriel y le da la revelación de Dios. Le dice a María: Dios te ha escogido, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la promesa. Y María le pregunta al ángel: ¿cómo será posible esto si no conozco varón? No tengo marido. No estoy casada. Y entonces el ángel le explica que en su tiempo el Espíritu Santo de Dios vendría sobre ella, el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y ella concebiría en su vientre alguien a quien el ángel mismo llama Hijo de Dios. Hijo de Dios. Que es una expresión muy importante en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y creo no equivocarme cuando digo que la mayoría de los cristianos todavía no entienden la parte que es posible entender respecto de cómo es Dios, y eso tiene que ver con la doctrina de la Trinidad, algo sumamente importante que ha dado pie a muchas herejías y a muchas discusiones. El tema de la Trinidad, el hecho de que Dios es uno en esencia, Dios es uno en sustancia y Dios es uno en realidad eterna. Esencia, sustancia, realidad eterna. Esas 3 expresiones son sinónimas. Dios es uno en esencia y es uno en sustancia, porque hay un solo y único Dios. Pero ese solo y único Dios ha existido siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas, y no es lo mismo persona que sustancia, no es lo mismo persona que esencia. Dios es uno en esencia, 3 en personas. Es decir, Él es uno, no de la misma manera como es 3, y es 3, no de la misma manera como es 1. 3 en personas, 1 en esencia. No creemos en 3 dioses. Algunos
han dicho por ahí que nosotros creemos en tres dioses, creemos en un solo y único Dios vivo y verdadero. Solo que ese Dios único, vivo y verdadero, existe, ha existido y existirá siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas. La Biblia no puede contradecirse, porque si se contradijese, no sería la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede contradecirse. En la Biblia se dice que el Padre es Dios, claramente. Se dice que el Hijo es Dios, claramente. Y se dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, como no puede haber sino solo un Dios, vivo y verdadero, lo dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces tenemos que explicar eso. ¿En qué sentido Dios es uno y en qué sentido es tres? Es tres porque hay tres personas en la deidad. Y hay uno porque cada una de esas personas participa de la misma esencia, participa de la misma gloria, de los mismos atributos, de la misma eternidad. Entonces hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Cristo dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, y ese uno ahí es una palabra en el género neutro que puede traducirse y debe traducirse, una cosa somos. Una cosa significa una esencia, una sustancia, una realidad eterna. Eso es importante que lo entendamos. Y cuando alguien nos confronte con eso, nosotros creemos que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. Pero ese Dios existe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Así es Dios. Y si alguien te dice, no lo entiendo, pues dile, qué bueno que no lo entiendas. Porque si uno pudiese entender cómo es Dios, seríamos igual que Él. Podemos entender un aspecto de Dios. No podemos definir a Dios exhaustivamente. Podemos definirlo parcialmente. Podemos comprenderlo parcialmente. Porque Dios es infinito, nosotros somos finitos. Dios es eterno, nosotros somos temporales. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos, estamos limitados. Entonces tenemos limitaciones. Y no tenemos que acomplejarnos cuando decimos que no podemos entender a Dios en la plenitud de lo que Él es, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, admitir que no somos capaces debido a que nuestro Dios es tan grande, tan infinitamente grande, tan excelso, tan estupendo, que no hay ser humano que pueda entenderlo, comprenderlo en su totalidad, ni definirlo en su totalidad. Así es nuestro Dios. Entonces, cuando en la Biblia se habla de Dios, y se habla de Padre y se habla de Hijo, la palabra Padre ahí, ese sustantivo, significa Padre Trinitario, e Hijo significa Hijo Trinitario, forman parte de lo que es la Santísima Trinidad. Dios no es Padre de Jesucristo en el sentido en que tú eres padre de tu Hijo. Se usa ese vocabulario para que nos demos cuenta que de relación
pero no de origen. El Padre no dio origen al Hijo, porque si el Padre hubiese dado origen al Hijo, el Padre no sería Padre eterno, ni el Hijo sería Hijo eterno. El Padre es Padre desde que el Hijo es Hijo. Entonces, es una cuestión de relación, no de quién es anterior y quién es posterior, no de quién es primero y quién es después, no quién es grande y quién es pequeño, quién es mayor y quién es menor. No se trata de eso, se trata de relación. Hay una relación eterna entre Padre e Hijo y Espíritu Santo. Una relación eterna. El Hijo tiene los mismos atributos que el Padre, y la misma eternidad que el Padre, y la misma gloria que el Padre. Pero en el consejo eterno, consejo formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esas personas decidieron armoniosamente, sin ninguna discusión, que el Hijo fuese el revelador de Dios. El Hijo es el revelador de Dios, es el que da a conocer a Dios. Por eso Cristo dijo, San Juan 14:9, el que me ha visto al Padre, porque Él es el revelador del Padre. En el principio era el Verbo, el revelador, y el Verbo era con Dios, cara a cara con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola de las cosas que han sido hechas fue hecha. Entonces esa es la relación, y ese es el que vino a este mundo, y es el tema de este Evangelio según Mateo. Bueno, estamos en el capítulo 3 de Mateo. Dice allí el apóstol que en aquellos días, no nos dice exactamente, precisamente qué significa aquellos días. Nosotros entendemos que es cuando José y María se van a Nazaret a vivir y allí establecen su residencia, y el Señor crece allí en Nazaret. Si termina el capítulo 2, y luego dice, en aquellos días vino Juan. Dice en nuestras Biblias el Bautista. No creo que Juan era bautista en el sentido en que la gente lo entendería. El texto más bien dice Juan el Bautizador. Juan el Bautizador. En aquellos días vino Juan el Bautizador predicando en el desierto de Judea. Desierto ahí no significa arenas. Desierto ahí significa despoblado, un lugar despoblado. Y posiblemente ese lugar donde Juan apareció estaba junto o en el territorio de lo que hoy es Jordania, es decir, la margen oriental del río Jordán. Apareció predicando, proclamando. La palabra ahí, proclamar, el verbo ahí es proclamar, el verbo kiruzo, que es proclamar.
heraldizar, la palabra, como un heraldo que aparece y da un anuncio. En el desierto de Judea, la palabra desierto, que tiene un sentido literal, como cuando uno dice el desierto de Sahara o el desierto de Nevada o cualquier lugar de esos, eso es un sentido literal, pero la palabra desierto también, o el desierto de Sinaí, también tiene un sentido metafórico, El desierto es el lugar a donde Dios llama a su pueblo cuando quiere disciplinarlo. Cuando Dios quiere disciplinar a su pueblo, lo lleva al desierto. Dios sacó al pueblo de Israel, simiente de Abraham, de Egipto, y lo llevó al desierto para disciplinar a ese pueblo. Cuando los profetas, por ejemplo, el profeta Elías, sale a proclamar, a hacer lo que hizo Juan, o quizá Juan salió a hacer lo que había hecho Elías, ¿qué vestimenta llevaba Elías? Vestimenta del desierto. ¿Qué comida comía Elías? La comida del desierto. Cuando Juan sale aquí a predicar, a heraldizar, a proclamar, ¿qué hace? Juan se viste igual que Elías, para que aquel pueblo a quien él va a hablar pensase en Elías. Porque Elías vivió en un tiempo de terrible apostasía. ¿A quién le predicó Elías? ¿A quién? ¿Quién era ese hombre? Rey de Israel, de las tribus del norte. ¿Quién era su mujer? Jezabel. ¿Y de dónde era Jezabel? Era fenicia. Y era idólatra. Y era una sacerdotisa de Baal. Y Acab se había rendido a la voluntad de Jezabel. Es terrible. Esos casos ha habido en el mundo. Desde que Eva le dio aquella naranja a Adán. ¿No era naranja? Un mango, era un mango. Y Adán comió de aquella fruta lo que hubiese sido y desobedeció a Dios. Ha habido muchas mujeres influyentes en el mundo que han hecho tremendas cosas. Mire qué detalle, ya que estoy hablando de esto. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿quién estaba allí en Sodoma? Lot. Y Lot tenía a su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa? Mrs. Lot. Estaba Lot y Mrs. Lot. ¿Y quién más estaba? 2 hijas. Y las 2 hijas tenían sus
maridos, pero no, los maridos se quedaron allá, en Sodoma. Y Dios les mandó a que salieran de Sodoma porque iba a destruir no solo a Sodoma, sino a otras 4 ciudades más, a Gomorra, Zeboim y Adma y otra ciudad más, eran 5 en total. ¿Y qué pasó? Bueno, salieron. Dios les había dicho, no miren atrás. ¿Quién miró atrás? Mrs. Lot. Mrs. Lot miró atrás. Y salieron. ¿Y qué le pasó cuando miró atrás? Se convirtió en una estatua de sal. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Llegan allí, van a Zoar, habitan en una cueva allí, y las 2 hijas de Lot deciden acostarse con su propio padre, supuestamente para que él dejase simiente, y de ahí salen 2 naciones, Amón y Moab. Más o menos así, ¿verdad? ¿Dónde está el problema ahí? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿Sabe dónde radica el problema? En la flagrante desobediencia de Mrs. Lot. No mires atrás, miró atrás. Lista. Estatua de sal. Si esa mujer hubiese sido obediente y no hubiese mirado atrás, las hijas de Lot no hubiesen tenido que acostarse con su padre. Ahí está. De manera que la influencia. Bueno, pues, influencia de estas mujeres. Jezabel, una tremenda influencia sobre su marido, Acab. Y ya seguramente habéis leído cómo terminaron aquellas 2 personas. Dios le había dicho cómo iban a terminar y la profecía se cumplió. Los perros iban a lamer la sangre. Bueno, pues Juan sale al desierto a cumplir el ministerio de Elías. Llevar al pueblo al desierto y llamarlos al arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo la nación? ¿Nada? Parece que no hizo nada, no oigo nada. El pueblo hizo con Juan lo mismo que hizo con Elías: rechazarlo. La nación de Israel, el pueblo de Israel, rechazó a Juan y rechazó el mensaje de Juan. La persona de Juan y el mensaje de Juan estaban íntimamente unidos, enlazados.
eslabonados con la persona y con el mensaje de Cristo. De manera que cuando aquel pueblo, aquella nación rechaza a Juan, rechaza a Jesús. Desprecia el pueblo la persona de Juan, desprecia la persona de Jesús. Rechaza y desprecia el mensaje de Juan, rechaza y desprecia el mensaje de Jesús. Adelantándonos un poco a los acontecimientos, el Jesús que aquella nación rechaza, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Sí. Muere y ¿qué? Y resucita. ¿Y qué? ¿Qué más? Exaltado. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Venga, vas bien. Y intercede por nosotros. Sí, ¿y qué más? Y volverá a reinar. ¿Habéis oído? Yo esperaba que algún hombre dijese lo que la hermana ha dicho. Pero parece que los hombres aquí son un poco pusilánimes. ¿Qué va a pasar con el Cristo que murió y resucitó? Vendrá otra vez a esta tierra. ¿Sabes qué? Juan el Bautista, lo mismo. Fue rechazado, murió, pero tiene que volver otra vez. Es así. Si no te lo crees, lee lo que Jesús le dijo a los discípulos justo después de la experiencia de la transfiguración en Mateo 17, cuando ellos le preguntan a Jesús acerca de Juan. Y el Señor le habla de Elías, el Elías que viene, y ellos se dieron cuenta que en realidad Él les estaba hablando de Juan. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazó a Juan. Rechazó su persona y su mensaje, igual que rechazó la persona de Cristo y el mensaje de Cristo. Y tal como Cristo ha de regresar por segunda vez a la tierra, Juan va a venir otra vez, justo antes de que el Mesías venga. Muy bien, aparece Juan allí. Mire el mensaje de Juan. Versículo 3, versículo 2. Aparece en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay varias cosas aquí importante. La palabra es arrepentíos, modo imperativo que significa un mandato. Está en un tiempo verbal que significa urgencia. Arrepentíos ya. Y luego dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie le pregunta a Juan: ¿de qué reino hablas? ¿De qué estás hablando? Nadie le dice a Juan: no entendemos, explícanos de qué reino hablas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Juan está hablando del reino del Mesías. El reino, la expresión ahí, reino de los cielos, tiene que ver con el reino del Mesías. Ese reino prometido en el Antiguo Testamento que el Mesías va a inaugurar cuando venga a la tierra por segunda vez. El reino de los cielos se ha acercado.
¿Se ha acercado en qué sentido? En la persona del Mesías. Hay una gran diferencia entre decir se ha acercado a decir se ha establecido. Este es el problema con la teología amilenarista, que creen que ahora estamos en el reino, que el reino fue establecido cuando Jesús vino la primera vez. Y eso es falso. El reino se ha acercado porque el Mesías está presente. Pero el reino no va a ser establecido sino hasta que el Mesías sea recibido. ¿Ha sido recibido el Mesías? ¿Qué fue lo que vimos anoche? Aquella entrada sin triunfo, efectivamente. ¿Y qué dijeron? No lo queremos. ¿Quién es este? Jesús, el profeta de Nazaret. Pero no lo reconocen, no lo reciben como el rey. Y es por eso que el reino tiene que ser pospuesto hasta que Él sea recibido, y será recibido cuando venga con poder y gloria por segunda vez. Y Juan les dice, porque este, de quien Él está hablando, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ese es el precursor que vino, proclamó lo que proclamó, fue rechazado y por eso tiene que venir otra vez. Y luego se explica ahí lo que dije antes, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, exactamente igual que Elías, exactamente igual que el profeta Elías. Y salía, mire aquí, dice, y salía él Jerusalén. ¿Qué es eso ahí de que salía Jerusalén? Bueno, eso es lo que se llama en gramática una hipérbole. Los habitantes, pero no todos los habitantes. Eso es una hipérbole es una exageración deliberada para enfatizar algo. Y salía Jerusalén y toda Judea, ya ves, otra hipérbole, toda Judea. No saldrían todos, se quedarían algunos en sus casas. Y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eso es el bautismo de Juan. Eso no es el bautismo cristiano. En la Biblia se habla de bautismos. Los judíos se autobautizaban para purificarse antes de ir a adorar, antes de las fiestas. Eso es una cosa. Ahora, lo sorprendente es que aparece Juan ahora bautizando a personas. Eso no había ocurrido antes. Y el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es una palabrita griega, metanoia, significa cambiar de manera de pensar, cambiar de rumbo, cambiar de actitud. Ese es el llamado de Juan a sus compatriotas. Cambien de rumbo, cambien de dirección, cambien de actitud. ¿Qué debía de haber hecho el pueblo? ¿Qué debía de haber hecho el pueblo? Arrepentirse. El pueblo debió de...
¿Sabe lo que dicen algunos comentaristas? Que si aquel pueblo se hubiese arrepentido por 24 horas, nada más, un día, si se hubiese arrepentido solo un día, el reino se hubiese establecido. Pero el pueblo no se arrepintió, no se quiso arrepentir. Y veréis lo que Juan les llama aquí. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Sabe a qué equivale eso? A decirles: hijos del diablo. Eso debió de recordar a aquella gente el huerto del Edén. Y lo que pasó allí. ¿Quién os enseñó a huir? ¿De qué? De la ira venidera. Vendrá una ira. ¿Y sabéis de qué consistirá esa ira? La gran tribulación. La semana 70 de Daniel. Cuando el pueblo de Israel, la nación de Israel, pasará por ese periodo. Y dice Zacarías 8:13 que 2/3 partes perecerán en la tierra. Y solo 1/3 parte se convertirá, Dios se arrepentirá, y ese será el remanente que entrará a reinar con el Mesías en su reino. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Eso es lo que el pueblo estaba diciendo. Somos simiente de Abraham, somos descendientes de Abraham, ya tenemos el problema resuelto. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Pablo explica esto de una manera tremenda en Romanos capítulo 3 y 4, es algo personal, fe personal en el Mesías. El verdadero judío, el judío completo, es aquel que se ha identificado con el Mesías y ha puesto su fe en el Mesías. Bueno, Juan le dice ahí, les advierte del juicio que viene sobre ellos por no arrepentirse, y les anuncia también que el Mesías viene y él os bautizará. Dice allí en el versículo 11, con el Espíritu Santo y fuego. Fuego tiene que ver con esos juicios de la gran tribulación. Y luego viene el tema del bautismo de Jesús. ¿Por qué y para qué venían los fariseos y los saduceos y todos los demás que iban a ser bautizados por Juan? ¿Para qué iban? Iban, dice allí, confesando sus pecados. ¿Y por qué va Cristo si Cristo no tenía pecado que confesar? Porque él tenía que cumplir con una formalidad para demostrar que iba a cargar el pecado del mundo, pero el remedio era limpio el pecado. Él tenía que cumplir con un formalismo religioso, o sea, cultural. ¿Qué cumplió la ley, la cabalidad? ¿Qué dice allí cuando dice que Juan no quería bautizarlo? Y él le dice, es necesario que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Es necesario que se cumpla toda justicia. Es
moralmente necesario que se cumpla toda justicia. De manera que hay razones por las cuales Cristo fue bautizado por Juan. Primero, en su bautismo, él se identifica con la nación de Israel, con su pueblo, con ese pueblo y esa nación que lo rechaza. Segundo, él se identifica con la humanidad, con la raza humana por la que él ha venido a este mundo, como Salvador, como Redentor. Creo que en tercer lugar él es bautizado porque en el bautismo allí comienza su ministerio profético. Y a eso podemos añadir que en ese momento de su bautismo, como bien dice el texto, él es lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que él hace a partir de ahí es por intervención del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con eso de que a sí mismo se vació o se despojó, de Filipenses 2:7. Él se despoja no de sus atributos, eso es imposible, no lo podía hacer, pero él renuncia al uso de sus atributos. No de todos, pero de muchos de sus atributos. Particularmente esos que comienzan con la palabrita omni. Y lo que él hace y sus enseñanzas tienen que ver con la intervención del Espíritu Santo en su vida, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y él lo dice varias veces, que lo que él enseña y lo que él dice no es de él, es del Padre, es del Espíritu Santo. De manera que en el bautismo comienza su ministerio profético. Y en el momento del bautismo eres lleno del Espíritu Santo. Y en el acto del bautismo él se identifica con la nación de Israel. Y en el acto del bautismo él se identifica con la humanidad. Es decir, él es bautizado porque cuando él vino a la tierra, enviado por el Padre, él viene para someterse a todos los preceptos humanos establecidos en la palabra de Dios. Por eso es bautizado Jesús. No es algo superficial, no es algo de poca importancia, es muy importante. Y además de eso, en el acto de ese bautismo, dice el texto que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El Espíritu desciende en forma de paloma porque si no Juan no lo hubiese visto. Tiene que tomar una forma. Y él es bautizado para que Juan lo identifique como el Mesías enviado por el Padre y que ha venido al mundo a redimir a pecadores. De manera que el bautismo de Jesús fue un acto importantísimo en el plan de Dios.
¿Y qué ocurre después del bautismo? Dice que se escucha desde el cielo la voz del Padre, capítulo 3 y versículo 17, una voz fuera de los cielos diciendo, y fijaos ahí en esa expresión del versículo 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Pero cuando lo leemos en castellano no es tan enfático. No es tan enfático. El pronombre demostrativo ahí, este, es enfático. Quiere decir, este y ningún otro. Este mismo y ningún otro. Ese pronombre. Este es el Hijo mío, el de mi amor, en quien me complazco, estoy satisfecho. Feliz. Feliz. Es una tremenda manera de concluir ese acto. ¿Qué es lo que vemos ahí? La Trinidad. Ahí está la Trinidad. Ahí está el Padre hablando desde los cielos. El Hijo sobre quien el Padre pronuncia esas palabras y lo llama el Hijo, artículo determinado ahí, el Hijo mío, el de mi amor, el amado. Ahí está la persona del Hijo y el Espíritu Santo que desciende. Ese es uno de los textos clave singular siempre. Este es uno de los textos clave en el Nuevo Testamento para enseñar la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál sería otro texto clave? Corintios 12, 4, 5 y 6. Primera Corintios 12, 4, 5 y 6. Sí. Un Dios y Padre, un Señor y un Espíritu. Muy bien. Otro pasaje más. Efesios tiene 6 capítulos. Efesios 1, 3 en adelante. 2 Corintios 13, 14. Muy bien. Muy bien. Mateo 28, 19. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, singular, la unidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad de Dios. Ese versículo es contundente. Mateo 28, 19. Ese versículo yo lo dejo aparte porque creo que es un texto que todo el mundo está de acuerdo que fue interpolado. Estoy de acuerdo con la doctrina, con la enseñanza, pero creo que el versículo fue añadido a un manuscrito tardío, un manuscrito del siglo XI. Entonces,
En realidad no necesito ese versículo para demostrar la doctrina de la Trinidad. Y como es un versículo controvertido, lo dejo. Cuando hay tantos otros pasajes que uno puede mencionar y que enseñan claramente el tema de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a por qué fue bautizado Jesús? Bien. Después no me preguntéis. Preguntas, todas las tratamos aquí en el aula. Vamos al capítulo 4, después de su bautismo. ¿Perdón? Si es sobre el pasaje del capítulo 3, sí, si no, es un tema teológico. ¿Tú tienes problema con la Trinidad? ¿Eres unitario? Ah. Apoyo. ¿Sobre qué? O sea, hay gente, hoy en día hay teorías de gente que Jesucristo dijo cuando enséñanos a orar, Él oró al Padre y Él recomienda que pidamos en el nombre de Él. Todo lo que pides al Padre en mi nombre yo os lo daré, dice la Escritura. Hay gente que ora al final, ora por la cruz, ora por el Espíritu Santo. Y creo que lo correcto es, dice, te pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mire hermano, para no alargar esto, los que hacen eso, que usted acaba de decir, lo hacen bajo su propia responsabilidad. No lo hacen bajo la responsabilidad de las Escrituras. A mí no me interesa mucho lo que la gente piense y diga, me interesa lo que dice el texto bíblico. Y el Señor dice que toda oración debe ir dirigida al Padre a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Y en la Biblia no hay ningún ejemplo de los apóstoles orando al Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que el mismo Espíritu Santo como que se siente un poco triste cuando desobedecemos lo que la misma palabra de Dios dice que fue escrita bajo la supervisión del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de orar? Dirigir nuestra oración al Padre a través del único mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Y como dice también el Señor en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso lo usamos para evangelizar, pero si vemos bien en el ambiente, en el contexto del pasaje, no se trata de evangelizar, se trata de cómo nos acercamos al Padre, cualquiera de nosotros, y en el Espíritu Santo. De manera que esa es la cuestión, y no es cuestión de... La gente tiene sus opiniones y dice cosas, pero lo dice bajo su propia responsabilidad. Basémonos en el texto bíblico y nos libramos de todo eso. Muy bien, capítulo 4. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice allí, que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿para qué? Para ser tentado o para ser probado. Para ser tentado. La palabra ahí es del verbo peirazo, que es tentar o probar, para ser tentado por el diablo.
Entonces, esto si teológicamente se ha discutido mucho, se ha discutido, dice Santiago 1:17, que Dios, creo que es Santiago 1:17, por ahí 15, el 17, que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga, Dios me está tentando, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la discusión ha sido, bueno, entonces, ¿cómo y por qué fue tentado Jesús? Y eso es un tema importante, es un tema teológico importante. Una de mis sugerencias aquí a los patriarcas de Meda es que en el programa del seminario incluyan una asignatura que trate con teología, que trate con doctrina, porque muchos de los que se gradúan tienen esa deficiencia. Conocen otras cosas, exégesis, idiomas, hebreo, griego, etcétera, que es bueno, pero cuando llega la parte teológica hay una deficiencia, hay un vacío. Y es importante tener eso claro. Esto aquí es importante verlo a la luz de la cristología. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Cristo es Dios y completamente Dios, completamente Cristo. Humano. Bien. ¿Cómo dijiste, hermano Flores? O sea, Jesucristo es Dios, pero Él se humanó. O sea, pienso yo que está tentando aquí la humanidad de Cristo. Muy bien. Tenemos que hacer una distinción ahí y tenemos que hacer una aclaración importante. Cristo ha sido, es y será siempre una persona divina. A la mayoría de vosotros eso se os va a olvidar, pero dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas. Si es que he hecho eso, he echado mi pan sobre las aguas. A la mayoría se les va a olvidar, pero ese es tu problema. No es el mío, es el tuyo. Yo lo aprendí hace años y lo tengo. Y Cristo ha sido, es y será siempre una persona divina. Cristo no es dos personas, es una persona divina. Toda persona tiene una naturaleza, pero naturaleza y persona no es lo mismo. Cristo, como persona divina, tiene una naturaleza divina. Como parte integral de su persona. La persona divina de Cristo ha tenido, tiene y tendrá siempre una naturaleza divina. ¿Qué es eso de naturaleza? Naturaleza es las características. Alguien ha definido eso de naturaleza como un racimo de atributos.
Entonces Cristo como persona divina tiene una naturaleza divina, entendiendo que no es lo mismo persona que naturaleza, aunque toda persona tiene que tener una naturaleza. La persona divina de Jesucristo en el momento de la encarnación adquiere, toma, se posesiona de una naturaleza humana, que como he dicho ya, no es lo mismo que persona. De manera que Cristo es una persona divina con dos naturalezas, una propia de su persona, la que siempre ha tenido por toda la eternidad, y la que asume, la que adquiere, esa de la que se posesiona cuando se encarna para venir a este mundo. Pequeño paréntesis. Todo cristiano, todo creyente, es una persona humana, pero a partir de su conversión, de su nuevo nacimiento, tiene dos naturalezas: la humana propia de su persona y la naturaleza divina que Dios le dio en el momento de nacer de nuevo. Eso lo dice 2 de Pedro 1:4, por lo cual nos han sido dadas grandes y preciosísimas promesas para que por medio de ellas seamos hechos participantes de la naturaleza divina. De manera que la persona divina del Señor Jesucristo, que ha tomado características humanas al encarnarse, esa persona divina es llevada por el Espíritu al desierto para ser tentado o para ser probado en la esfera de su humanidad, como alguien dijo. Porque como Dios, Él no podía ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor es probado, es tentado por el diablo. ¿Por qué y para qué? Es tentado, es probado por el diablo para demostrar que está moralmente calificado para ser el Rey Mesías prometido por Dios. En el huerto del Edén, el hombre fue tentado. Fue probado, fue tentado. En tres áreas. ¿Cuáles fueron esas áreas? ¿En qué áreas fue tentado el hombre en el huerto del Edén? ¿Alguien lo dijo ahora? La carne. La carne. Hay que tener cuidado con la carne. ¿En qué sentido fue tentado el hombre en la carne? El hombre, el ser humano, vamos a decir, en el huerto del Edén, vio que aquel fruto era codiciable y bueno para comer. Esa fue un área. Entre paréntesis, no sé si vosotros habéis leído con concentración el texto de Primera de Juan, capítulo 2,
Primera de Juan, capítulo 2, donde dice Juan, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es una esfera, los deseos de los ojos, esa es otra esfera, y la vanagloria de la vida, esa es otra esfera. Seguro que el hermano Flores va a hacer un buen trabajito de arquitectura ahí hablando de esas esferas. Va a hacer un dibujo ahí lindo. Son las tres esferas en las que el ser humano en el huerto fue tentado. La fruta o el fruto ese era codiciable a los ojos. Qué lindo. Uy, qué lindo. Y si comes de él, tus ojos serán abiertos y serás como Elohim, vanagloria de la vida. Primero, para satisfacer la carne. Segundo, para satisfacer el orgullo. Y luego, para ser igual a Dios. ¿Y sabes que Cristo fue tentado en esas tres esferas? ¿Qué le dijo el tentador al Señor? Después de 40 días y 40 noches sin comer. Entre paréntesis. Sí, entre paréntesis, mirad que Satanás esperó 40 días y 40 noches cuando el Señor estaba debilitado en su naturaleza humana, porque Él experimentó eso, sueño, hambre, sed, cansancio. Esperó 40 días, no lo hizo inmediatamente, no lo hizo ahí, al instante, no lo hizo como dicen los guatemaltecos, chanín, chanín, rápido, no, esperó 40 días. ¿Y qué le dijo? Dile a estas piedras que se vuelvan pan. Mire, eso fue una tentación muy, muy real. Muy real. Imagínate que el diablo se te aparece a ti, te pone ahí una docena de piedras y te dice, a ver, Joselito, dile a esas piedras que se vuelvan pan. ¿Qué tiempo te va a llevar a ti decirle a las piedras que se vuelvan pan y se vuelven pan? ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto tiempo? Seculum seculorum. ¿Y se van a volver pan? No. Puedes estar miles y miles y miles de años diciéndole a esas piedras, vuelvan de pan. No pasa nada. Pero si el Señor Jesucristo solo hubiese pensado en decirle a las piedras que se volviesen pan, ¿qué hubiese ocurrido? De manera que si el diablo viene a ti con eso, eso no es una tentación, porque no eres capaz. Pero el Señor podía decirle a esas piedras, de manera que aquello fue una tentación muy real. Tienes hambre, has estado 40 días, 40 noches sin comer. Mira, puedes hacerlo, tienes el poder. ¿Qué le dijo Jesús?
Cristo le contestó con un texto de la Biblia, creo que está en Deuteronomio 8. No, porque escrito está, palabra de Dios. Gegraptai, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda esfera de tentación. Dice allí en Primera de Juan, los deseos de los ojos. Lo lleva al pináculo del templo. Entre paréntesis, aquí tiene que haber alguien que sepa esto. ¿Qué era el pináculo del templo? Eso es lo que uno tendería a pensar, que es como el campanario de una iglesia, pero no se refiere a eso. El pináculo del templo el templo está en la parte oriental, así de la ciudad, y en la muralla que viene de un lado y la que viene del otro, ahí se unen, y es la parte más alta. A eso se le llamaba el pináculo. Y estaba cerca del templo, por eso se le llama el pináculo del templo. Era la muralla, no en el templo mismo, pero por estar cerca del templo se le llamaba el pináculo del templo. Entonces ahí se reunía la gente. ¿Y qué es la tentación ahí? Tírate abajo del pináculo del templo. Si te echas abajo, mira, ¿sabe lo que dice el Salmo 91? Satanás se sabía las escrituras, se las sabe. A sus ángeles mandará cerca de ti. Para protegerte, para que tu pie no tropiece en piedra. Solo que Satanás no cita bien las escrituras, porque dice allí para guardarte en todos tus caminos, y Satanás deja eso fuera. La idea es que si alguien te ve, echarte abajo del pináculo del templo, y no te pasa nada porque Dios ha prometido mandar a su ángel y protegerte, te van a aplaudir y te van a reconocer como el Mesías, porque dice allí por Malaquías que el Mesías vendrá súbitamente al templo. Y te proclamarán y te harán Mesías. Y en un sentido lo que Satanás está ahí es lo mismo que hace después, es ofrecerle al Señor gloria sin cruz. Gloria sin sufrimientos. Y quiero que sepáis que la cruz era ineludible, inevitable. Eso de si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no lo digas, porque Él iba a morir en la cruz, de todas maneras. Aunque el reino hubiese sido establecido ahí, Él hubiese muerto en la cruz. Eso era parte del plan eterno de Dios. De manera que esa fue la segunda área de tentación. Los deseos de los ojos. Y la tercera, la vanagloria de la vida. Todos los reinos del mundo. Te los doy si te arrodillas y me adoras. ¿Qué respondió el Señor? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entre paréntesis, en la tentación anterior, la del pináculo del templo, el Señor le contestó con las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, la lección ahí es la siguiente. Hay una lección práctica ahí. Una lección práctica. En el huerto del Edén, el hombre, el ser humano,
fue tentado y falló. Lo dice Romanos 5:12. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo. ¿Eso te incluye a ti? Y a mí también. Y a todos los seres humanos también. Cuando Adán pecó, tú y yo pecamos. Cuando Adán desobedeció, tú y yo desobedecimos. Cuando Adán transgredió la ley de Dios, tú y yo hicimos lo mismo. En el huerto, Adán desobedeció, cayó, pecó. ¿Cuánto tiempo duró entre el momento ese de la tentación y la desobediencia? ¿Qué porcentaje de esa tentación Adán resistió? ¿Un 10, un 15, un 20%? No sé. Pero en el caso del Señor, Mateo 4, la idea es esta es la lección. Cristo resistió el 100% de la tentación en las tres esferas, en las tres áreas. Hay un texto allí por Hebreos capítulo 4, creo que es versículo 15, cuando habla del Señor y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La idea ahí no es que Cristo fue tentado en cada tentación que nosotros somos tentados. Cristo no fue tentado en dejar de ir a la iglesia por ver un partido de fútbol, aunque a veces eso se convierte en una tentación, particularmente si juega el Barcelona contra el Madrid. Y uno tiene la noción de que el Barcelona va a hundir al Madrid. Imagínense, qué tentación es. No, la idea es esta. Cuando dice que el Señor fue tentado en la semejanza de como nosotros somos tentados, no quiere decir en cada tentación individual, sino en cada una de esas esferas de tentación. Él fue tentado. Y Él aguantó, resistió el 100%. ¿Cuándo termina una tentación? ¿Cuándo es que alguien deja de ser tentado? Cuando cede, cuando se rinde. El Señor aguantó, resistió el 100%. Y dice ahí, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando les muestra todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Hace poco alguien me mandó un correo, recibo muchos correos con preguntas, y en este correo se hablaba de Satanás, entre otras cosas. Y la persona me daba a entender que Satanás es el rey del universo. Yo no creo eso.
Yo no creo que Satanás es rey de la tierra. Satanás, por voluntad de Dios, ejerce gran influencia, pero el único rey que hay es Dios. Es más, Mateo 28, 18 creo que dice, toda potestad, o 19, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. El Señor tiene toda potestad. Él es el único rey. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay una discusión teológica ya por años, desde que estudié en el seminario y mucho antes se discutía esta cuestión, y tiene que ver con lo que se llama la kenosis. ¿Habéis oído esa palabra alguna vez? Kenosis es del verbo que aparece en Filipenses 2:7 y dice allí, asimismo se despojó. El verbo ese despojó literalmente es vació. En la Reina Valera antigua decía se anonadó, hablando de la humillación del Señor. Esta es la cuestión. ¿Qué significa eso de se vació, se despojó o se anonadó? Algunos teólogos han enseñado y enseñan que eso significa que a partir de su encarnación, Cristo dejó de ser Dios. Esa es la teoría kenótica, de kenosis, más radical. Cristo dejó de ser Dios. Hay una segunda postura de esa teoría kenótica, o teoría de la kenosis, que dice que a partir de su encarnación hasta su resurrección, ese periodo de su vida, tiempo que fuera, 35, 36, 37 años, el Señor dejó de ser Dios. Solo durante ese periodo. La primera que mencioné es que Él dejó de ser Dios para siempre, es decir, Él ahora mismo no es Dios. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la kenosis significa que el vaciarse es por voluntad de Él mismo, por decisión de Él mismo, como parte de su humillación. Él renuncia al uso de sus atributos, no a sus atributos, renuncia al uso de sus atributos. No los usa. Él le dijo a alguien una vez, o a varias personas, ¿pensáis que no podría yo pedir al Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? Pudo haberlo hecho. No lo hizo, porque era parte de esa humillación suya. Otra cosa, cuando Jesús está en la tierra, Él hizo cosas que los profetas del Antiguo Testamento hicieron también. ¿No multiplicó el aceite y la harina Elías? Tiempo de Elías. ¿Eliseo no hizo que un hacha flotara en el agua? Entonces, y cuando el Señor habla con la samaritana y le dice, ve, llama a tu marido,
Y él dice, no tengo marido. El Señor le dice, 5 has tenido y el que ahora tienes, el 6º, no es tu marido. ¿Qué le dijo ella a Jesús? Me parece que eres profeta. Esa mujer sabía que eso mismo hacían los profetas. De manera que a veces nosotros decimos, bueno, el Señor está usando aquí su omnisciencia. No, estaba haciendo lo que hacían los profetas. Acordémonos que su ministerio profético fue inaugurado en el momento de su bautismo. De manera que, ¿por qué y para qué fue tentado Jesús? Fue tentado en la esfera de su humanidad. Y fue tentado no para ver si podía pecar. Él fue tentado para demostrar que no podía pecar. Esa es otra cosa. No es que Jesús podía no pecar. No es eso, no es que él podía no pecar. No es posse non peccare, dice en latín. Podía no pecar, sino es non posse peccare, no podía pecar, que es muy diferente. Él no podía pecar, porque Dios no puede pecar, y Él nunca deja de ser Dios. Y Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Él es Dios, absolutamente Dios, Dios en toda la extensión de la palabra. Y después de la tentación, Cristo comienza su ministerio. Sale a proclamar, a predicar, versículo 17 creo que es del capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién predicó ese mensaje antes? Juan, el mismo mensaje. Y así como nadie le preguntó a Juan de qué reino hablas, nadie le preguntó a Jesús de qué reino hablas. Y Jesús salió a predicar, bueno, su ministerio, creo que es en el versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, ministerio de enseñanza, predicando el evangelio del reino, ministerio de proclamación, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y su ministerio se extendió por toda aquella región del norte. Allí hizo Jesús sus grandes milagros por la Galilea. La gente vio una tremenda obra, poder de todos los tipos de milagros que el Señor hizo por aquella región. Bueno, si queréis tomamos un descansito. ¿Dónde está Carlos ahora? Ahí está Carlos. A ver, diles cuántos segundos de descanso pueden tomar. 15 minutos, no segundos.